Imagínese estar en la cubierta del buque de guerra más poderoso jamás construido. Está rodeado por 4 de ellos. El acero bajo sus pies es lo suficientemente grueso como para resistir el impacto directo de una bomba. Los cañones a su alrededor son más largos que la mayoría de las manzanas de una ciudad. Los aviones que los sobrevuelan, más de 250, están repostados, armados y listos para la acción. El enemigo está en inferioridad numérica, superado en armamento, actuando movido por la desesperación y la información obsoleta. Todos los cálculos realizados por las mentes militares más brillantes de la Armada Imperial japonesa apuntan a la misma conclusión. Esta batalla no se puede perder. Entonces, en 7 minutos, lo estará. No a lo largo de una campaña larga y agotadora. No mediante semanas de desgaste ni meses de lenta pérdida de tropas. 7 minutos. Menos tiempo del que se tarda en preparar una cafetera. Menos tiempo del que la mayoría de la gente dedica a leer las noticias por la mañana. 7 minutos en los cielos sobre un pequeño e insignificante tramo de océano llamado Atolón Midway, y el equilibrio de la Guerra del Pacífico cambia, irrevocablemente, para siempre. Esta es la historia de cómo sucedió. Pero, más que eso, es la historia de por qué sucedió. Porque esos 7 minutos no llegaron por casualidad. No cayeron del cielo como la lluvia. Se construyeron, pieza a pieza, a través de códigos descifrados y mentes brillantes, a través de apuestas desesperadas y sacrificios humanos, a través del coraje de hombres que subieron a los aviones sabiendo que probablemente no regresarían, y a través de la obsesión de un comandante que vio, con más claridad que nadie, exactamente lo que estaba en juego. Esta es la batalla de Midway. Y podría decirse que son los 7 minutos más trascendentales de la historia naval. Para comprender lo que sucedió el 4 de junio de 1942, hay que entender cómo era el mundo 6 meses antes. Porque, en diciembre de 1941, el panorama mundial era catastrófico para los Estados Unidos de América. El ataque a Pearl Harbor no solo dañó la flota del Pacífico estadounidense, sino que, según la mayoría de los analistas militares, la dejó prácticamente inoperante durante los años venideros. 8 acorazados estadounidenses quedaron hundidos o ardieron en sus amarres. Casi 200 aviones fueron destruidos en tierra, la mayoría antes incluso de que sus pilotos alcanzaran la cabina. Murieron 2.403 estadounidenses. El propio puerto, centro neurálgico del poder estadounidense en el Pacífico, quedó devastado, humeante y aturdido. Pero lo que importaba, más de lo que nadie imaginaba en aquellas primeras horas oscuras del 7 de diciembre, era que los japoneses habían atacado un domingo. Y ese domingo, los 3 portaaviones estadounidenses asignados a la flota del Pacífico estaban en alta mar. El USS Enterprise, el USS Lexington, el USS Saratoga. Ya no estaban en el puerto cuando cayeron las bombas. En aquel momento, esto parecía una simple anécdota. Un pequeño respiro en una mañana catastrófica. En el pensamiento estratégico de 1941, los portaaviones aún se consideraban activos secundarios. Eran útiles para el reconocimiento, el hostigamiento y el apoyo a las operaciones. Pero el verdadero poder de una armada, todos coincidían, desde los almirantes en Washington hasta los estrategas en Tokio, residía en el acorazado. El enorme acorazado blindado y repleto de cañones era la reina del mar. Los portaaviones eran buques de apoyo. Eran auxiliares. El ataque japonés a Pearl Harbor se diseñó en torno a esta premisa: hundir los acorazados, paralizar la línea del frente y asestar un golpe tan devastador que Estados Unidos necesitaría 2, quizás 3 años, para reconstituir una fuerza capaz de desafiar el dominio japonés en el Pacífico. Para entonces, Japón habría consolidado su control sobre los territorios ricos en recursos del sudeste asiático, los yacimientos petrolíferos de las Indias Orientales neerlandesas, el caucho de Malasia, el arroz y las materias primas de Filipinas. El imperio japonés estaría tan profundamente arraigado, tan autosuficiente económicamente, que el coste de derrocarlos sería demasiado elevado incluso para el público estadounidense. Se firmaría una paz negociada. Japón conservaría su imperio. La guerra terminaría en los términos de Tokio. Desde cierto punto de vista, era un plan brillante. Frío, despiadado, ejecutado meticulosamente, y basado en un único error estratégico tan profundo que acabaría por consumir todo lo que había creado. La era del acorazado había terminado. Y la armada japonesa, a pesar de haber creado algunos de los portaaviones más formidables del mundo, a pesar de haber utilizado la aviación embarcada con efectos devastadores en el mismísimo Pearl Harbor, aún no había comprendido del todo lo que había demostrado. El portaaviones era ahora el arma suprema de la guerra naval.
No el acorazado. No el cañón. El portaaviones, y los enjambres de aviones que lanzaba, podían proyectar una fuerza letal a través de cientos de kilómetros de océano abierto, atacando, retirándose, contraatacando, de maneras que ningún acorazado podría igualar ni sobrevivir. Y en su afán por destruir los acorazados estadounidenses, los japoneses habían dejado completamente intactas las tres armas más peligrosas del arsenal estadounidense. En los 6 meses posteriores a Pearl Harbor, Japón actuó con extraordinaria rapidez y confianza. Capturaron Filipinas, obligando al general Douglas MacArthur a su famosa y humillante retirada. Tomaron Hong Kong, Malasia y Singapur, la supuesta fortaleza británica inexpugnable que cayó en 9 días. Invadieron Birmania. Se apoderaron de las Indias Orientales neerlandesas y su preciado petróleo. Avanzaron hacia el Pacífico Central. Bombardearon Darwin, Australia. Realizaron incursiones en el Océano Índico, hundiendo buques de guerra británicos y amenazando Ceilán. Para la primavera de 1942, Japón controlaba un imperio que se extendía desde Birmania en el oeste hasta las Islas Gilbert en el este, y desde las Aleutianas en el norte hasta las Islas Salomón en el sur. Era el imperio más grande de la historia de Asia. Un área oceánica aproximadamente del tamaño de los Estados Unidos continentales, dominada por el poder aéreo, los buques de superficie y la ambición japonesa. En Washington, el ambiente rozaba el pánico. En el Pacífico, el ejército estadounidense libraba una desesperada acción de retaguardia, intentando frenar el avance japonés con aviones, submarinos y los 3 valiosos portaaviones que habían sobrevivido a Pearl Harbor. Recursos tan escasos y cruciales que perder cualquiera de ellos sería una catástrofe estratégica. Entonces, en abril de 1942, algo cambió. Algo pequeño. Algo de lo que la mayoría de la gente en Estados Unidos nunca se enteró, pero que en última instancia determinaría quién ganó la Guerra del Pacífico. Un grupo de matemáticos descifró un código. El código se llamaba JN-25. Era el cifrado operativo principal de la Armada Imperial japonesa, y sin duda, una obra maestra de la criptografía. Utilizaba un sistema de 2 partes, un libro de códigos que convertía palabras y frases japonesas en grupos numéricos de 5 dígitos, combinado con una tabla aditiva que reorganizaba aún más esos grupos en secuencias numéricas aparentemente aleatorias. Para descifrarlo sin el libro de códigos, se necesitaba no solo inteligencia, sino una habilidad casi sobrenatural para encontrar patrones en el aparente caos. La Armada de los Estados Unidos tenía una unidad dedicada precisamente a esta tarea. Se llamaba Estación HYPO y estaba ubicada en un sótano. Literalmente, un sótano, un espacio sin ventanas y de techo bajo debajo del cuartel general del 14º Distrito Naval en Pearl Harbor, a que los hombres que trabajaban allí llamaban la mazmorra. Olía a humo de cigarrillo y sudor, y a la desesperación humana de quienes sabían que la información que intentaban descifrar podía salvar vidas, o que su fracaso podría costarles la vida. El hombre que dirigía la estación HYPO era el comandante Joseph Rochefort. Y el comandante Rochefort fue, según todos los testimonios, uno de los seres humanos más extraños, brillantes, difíciles e importantes en la historia de la inteligencia estadounidense. Trabajaba con kimono y zapatillas. No por afectación, sino simplemente porque le resultaba cómodo y porque prácticamente había dejado de ir a casa. Dormía en un catre en el calabozo. Comía allí. Pensaba allí. Llevaba estudiando Japón desde la década de 1920. Había aprendido japonés. Había pasado años inmerso en la cultura japonesa y comprendía la mentalidad militar del Japón imperial como un cirujano comprende la anatomía humana. No solo su aspecto, sino también porque está construida de esa manera y donde residen sus puntos débiles. Rochefort contaba con un equipo de aproximadamente 100 analistas, traductores y matemáticos. Trabajaban sin descanso en turnos superpuestos, analizando minuciosamente las comunicaciones de radio japonesas interceptadas, intentando reconstruir el significado de los mensajes que podían oír pero no leer. Era un trabajo arduo, agotador y, a menudo, exasperante. El sistema JN-25 solo estaba parcialmente descifrado, lo que significaba que muchos mensajes seguían siendo ininteligibles, aún ocultos entre el ruido numérico. Pero a partir de los fragmentos que podían leer, de los patrones en las comunicaciones, de la sincronización y la frecuencia de las transmisiones, Rochefort y su equipo estaban reconstruyendo la imagen. Y para la primavera de 1942, esa fotografía comenzaba a contar una historia muy específica. Los japoneses estaban tramando algo enorme, algo que involucraría a toda su fuerza de ataque de portaaviones, los 4 portaaviones de la flota que habían atacado Pearl Harbor,
además de importantes fuerzas de superficie adicionales. La operación se designaba con las iniciales AF. Esa era la designación geográfica del objetivo en el libro de códigos japonés. Y si Rochefort tenía razón sobre el significado de AF, si su interpretación era correcta, entonces los japoneses se preparaban para lanzar la mayor ofensiva naval en la historia de la Guerra del Pacífico, dirigida a una pequeña isla de arena a 1100 millas al noroeste de Hawái. Atolón Midway. Midway apenas merecía ese nombre. Dos pequeñas islas, Sandy y Stern, que sumaban apenas 2 millas cuadradas de tierra, rodeadas por un arrecife de coral en medio de la absoluta inmensidad del Pacífico Norte. Tenía una pequeña pista de aterrizaje, una modesta guarnición y una base de hidroaviones. No producía nada, no exportaba nada y carecía por completo de valor estratégico. Salvo por un detalle, su ubicación. Midway se encontraba en el extremo más alejado del archipiélago hawaiano. Era, en efecto, la esquina noroeste del perímetro defensivo estadounidense en el Pacífico. Quien controlara Midway controlaría los accesos a Hawái. Y quien amenazara Midway obligaba a los estadounidenses a responder, obligándolos a comprometer sus valiosos portaaviones para su defensa, que era precisamente lo que los japoneses querían. Porque ese era el verdadero propósito estratégico de la operación Midway. No capturar el atolón. No construir una base avanzada. El verdadero objetivo era la flota de portaaviones estadounidense. El almirante Isoroku Yamamoto, comandante en jefe de la Armada Imperial Japonesa, el hombre que planeó Pearl Harbor, la mente naval más brillante y peligrosa de su generación, había llegado a la conclusión de que la única manera de asegurar permanentemente el nuevo imperio japonés era destruir por completo el poder naval estadounidense en el Pacífico. Antes de que la industria estadounidense pudiera reemplazar lo perdido en Pearl Harbor, antes de que los astilleros estadounidenses pudieran producir la avalancha de nuevos buques de guerra que sabía que llegaría, Japón tenía que asestar un golpe definitivo a los 3 portaaviones que habían sobrevivido. Atraerlos. Rodearlos. Aniquilarlos. Midway fue el cebo. La fuerza de portaaviones fue la trampa. Era un plan ingenioso. Yamamoto reunió la mayor armada naval de la historia japonesa para la operación. Una fuerza de 8 portaaviones, 11 acorazados, 22 cruceros, 65 destructores y 21 submarinos. Más de 200 barcos en total. Se acercaría a Midway con su principal fuerza de ataque de portaaviones, bombardearía las defensas de la isla con ataques aéreos y luego esperaría a que los portaaviones estadounidenses acudieran al rescate de Midway, navegando directamente hacia las fauces del abrumador poderío japonés. Los estadounidenses, conscientes de su inferioridad numérica y de que luchar era un suicidio, se verían obligados a combatir de todos modos, pues la alternativa, la pérdida de Midway, con ella, la amenaza a la propia Hawái, era inaceptable tanto política como militarmente. Era el tipo de plan que gana guerras. Sobre el papel, frente a un adversario con conocimientos convencionales, era casi perfecto. Pero Yamamoto desconocía la existencia del calabozo. Desconocía al comandante vestido con kimono que dormía en un catre en el sótano, rodeado de abstracciones matemáticas que poco a poco se convertían en inteligencia. Desconocía que su código operativo había sido parcialmente descifrado. Desconocía que cada movimiento de sus portaaviones, cada despacho logístico, cada comunicación de entrenamiento estaba siendo leída, catalogada y analizada en aquella habitación sin ventanas bajo Pearl Harbor. O mejor dicho, no lo supo hasta que fue demasiado tarde. La primera persona que debía creer en la valoración de Joseph Rochefort era el hombre que realmente podía hacer algo al respecto. Y ese hombre era el almirante Chester Nimitz. Chester William Nimitz asumió el mando de la Flota del Pacífico el 31 de diciembre de 1941, 3 semanas después del ataque a Pearl Harbor. Llegó a Hawái con su uniforme de gala, fue trasladado en una pequeña lancha para evaluar los daños en el puerto y, según se cuenta, habló muy poco. No era un hombre dado a las demostraciones dramáticas. Era delgado, de cabello plateado y voz suave. Tenía unos ojos azules serenos y un porte tan tranquilo y controlado que quienes no lo conocían a veces lo confundían con pasividad. Casi siempre lamentaban el error. Nimitz era de Fredericksburg, Texas. Creció en la pobreza, hijo del dueño de un hotel, y asistió a la Academia Naval no por ninguna tradición familiar de servicio militar, sino simplemente porque era la única manera de costearse una educación universitaria. Se graduó séptimo de su promoción en 1905, sirvió en submarinos, comandó destructores, desarrolló lo que se convertiría en la doctrina de reabastecimiento de combustible en el mar de la Armada estadounidense, una capacidad revolucionaria que más tarde permitiría a las flotas estadounidenses permanecer en el mar indefinidamente.
Y pasó décadas en una carrera estable y discreta que lo preparó, sin saberlo, precisamente para este momento. Lo que Nimitz tenía de sobra era buen juicio. Entendía a la gente. Entendía el riesgo. Entendía la diferencia entre el coraje para actuar y la imprudencia de jugar con vidas basándose en información incompleta. Era, en el lenguaje de la ciencia militar, un estratega de primera categoría. Y cuando Rochefort le presentó el informe de inteligencia sobre Midway, cuando este genio desaliñado, vestido con un kimono, entró en el despacho del almirante y le dijo que toda la flota de portaaviones japonesa se dirigía a un pequeño atolón de coral a 1100 millas de distancia, Nimitz escuchó. No solo escuchó. Creyó. No era una tarea sencilla. En Washington, el almirante Ernest King, jefe de operaciones navales y superior de Nimitz, se mostraba escéptico. King creía que los japoneses podrían estar simulando un ataque hacia Midway como distracción para un ataque real en otro lugar, tal vez contra la costa oeste, las Aleutianas o incluso Hawái. Su equipo de inteligencia tenía una interpretación diferente de las interceptaciones. Pensaban que el objetivo designado como AF podría ser algo completamente distinto. Rochefort ideó una forma de zanjar la disputa. Hizo que su equipo enviara un mensaje de radio falso, en texto plano y sin cifrar, desde la guarnición de Midway, informando que la planta desalinizadora del atolón se había averiado y que la isla sufría escasez de agua potable. En menos de 48 horas, las comunicaciones de radio japonesas interceptadas por la estación HYPO incluían un mensaje que indicaba que AF informaba de una escasez de agua potable. AF estaba en Midway. Rochefort tenía razón. Nimitz hizo entonces algo que, en el contexto de la situación estratégica de mayo de 1942, requería una frialdad extrema difícil de comprender plenamente desde la comodidad del presente. Lo apostó todo. Sus 3 portaaviones, Enterprise, Hornet y Yorktown, a la defensa de Midway. Los dirigiría a una posición al noreste del atolón, fuera del alcance previsto de los aviones de reconocimiento japoneses, y esperaría. Dejaría que los japoneses llegaran. Dejaría que lanzaran su ataque contra Midway. Y entonces, cuando los portaaviones japoneses estuvieran completamente dedicados a ese ataque, con sus cubiertas repletas de aviones, sus pilotos exhaustos y recuperándose, con la atención fija en la isla que se extendía bajo ellos, atacaría. Había un problema enorme. El USS Yorktown. 3 semanas antes, en la batalla del Mar del Coral, la primera batalla naval de portaaviones de la historia, librada exclusivamente con aviones entre flotas que nunca se avistaron, el Yorktown había sufrido graves daños. Una bomba japonesa había penetrado su cubierta de vuelo y explotado en su interior, matando a 66 hombres y causando daños que, según los ingenieros navales, tardarían 3 meses en repararse. 3 meses. Y el Nimitz tenía 3 semanas. Ordenó que el Yorktown entrara en dique seco en Pearl Harbor. Les dijo a las cuadrillas de reparación, 1.400 trabajadores que habían estado trabajando por turnos, que necesitaba que el barco estuviera listo para zarpar en 72 horas. 72 horas para hacer lo que debería haber tomado 90 días. Los trabajadores no se detuvieron. Soldaron en la oscuridad. Se arrastraron por espacios llenos de humo bajo la línea de flotación. Trabajaron hasta que les sangraron las manos. Parchearon, reforzaron e improvisaron sistemas que habían sido destrozados por la artillería japonesa, utilizando los materiales disponibles en lugar de los adecuados. El 30 de mayo de 1942, el USS Yorktown, que aún dejaba una estela de humo de soldadura y con trabajadores físicamente a bordo cuando abandonó el puerto, zarpó rumbo a Midway. 3 portaaviones. Aproximadamente 230 aviones. Contra 4 portaaviones, 4 acorazados, 8 cruceros y 15 destructores. Contra una fuerza japonesa total, en todos sus componentes, de más de 200 buques de guerra. Nimitz conocía las probabilidades. Él mismo las había anotado. Pero también sabía algo que las cambiaba por completo. Sabía a dónde iban los japoneses y cuándo llegarían. Los japoneses, en cambio, desconocían por completo su llegada. En el lenguaje de la estrategia militar, esto se denomina asimetría de la información. Y lo que Nimitz estaba a punto de demostrar, a costa de un enorme sacrificio, fue la lección más trascendental sobre asimetría de la información jamás registrada en la guerra naval. Conocer los planes del enemigo, incluso cuando éste es superior, vale más que los acorazados. Vale más que las divisiones. Puede significar el resultado final de una guerra. Las fuerzas estadounidenses alcanzaron su posición asignada al noreste de Midway el 2 de junio de 1942.
El almirante Frank Jack Fletcher comandaba la fuerza principal a bordo del Yorktown. El contraalmirante Raymond Espruance comandaba la fuerza de tarea 16, integrada en torno al Enterprise y el Hornet. Espruance fue un reemplazo de última hora. Había sustituido al almirante William Bull Halsey, quien había sido hospitalizado por una grave afección cutánea. Espruance era, por temperamento, casi lo opuesto a Halsey, tranquilo, analítico y preciso. Más pensador que combatiente. En los días venideros, demostraría ser justo lo que la situación requería. En Midway, Nimitz llevaba semanas reforzando las tropas frenéticamente. Había aumentado la guarnición a 3.000 infantes de marina. Había apiñado en la diminuta pista de aterrizaje de la isla todos los aviones que cabían, 115 en total, incluyendo escuadrones de cazas y bombarderos de la infantería de marina, bombarderos B-17 de las fuerzas aéreas del ejército, aviones torpederos y bombarderos en picado de la armada. Había rodeado la isla con submarinos. Había colocado campos de minas. También sabía, con la particular claridad de un hombre que ha hecho todo lo que estaba en su mano y ahora debe esperar, que nada de esto podría ser suficiente. El 3 de junio, aviones de reconocimiento estadounidenses avistaron elementos de la flota japonesa. No los portaaviones, que aún permanecían ocultos por la oscuridad y el mal tiempo al noroeste, sino los transportes de invasión y los buques de apoyo. Los B-17 despegaron de Midway y atacaron. Lanzaron bomba tras bomba desde gran altitud. No lograron ningún impacto. El bombardeo a gran altitud contra barcos en maniobra era, como la batalla de Midway confirmaría repetida y brutalmente, prácticamente inútil. Los barcos japoneses viraban y las bombas caían en aguas desiertas. Esa noche, a bordo de los portaaviones japoneses, el almirante Chuichi Nagumo, comandante del Aikido Butai, la fuerza de ataque de portaaviones, preparó su ofensiva. Sus 4 portaaviones se encontraban entre los mejores del mundo. El Akagi y el Kaga eran enormes, convertidos a partir de cascos de cruceros de batalla y acorazados, capaces de transportar más de 60 aeronaves cada uno. El Iryu y el Soryu eran portaaviones de flota construidos específicamente para este fin, más rápidos y modernos. Entre los 4 buques, transportaban 248 aeronaves y a algunos de los aviadores navales más experimentados del mundo, los hombres que habían atacado Pearl Harbor, que habían asaltado Darwin, que habían luchado en la batalla del Mar del Coral. Representaban la vanguardia del poder naval japonés, forjada tras 6 meses de combate continuo hasta convertirse, posiblemente, en la fuerza de ataque de portaaviones más eficaz que el mundo jamás había visto. El plan de Nagumo era sencillo. A las 4:30 del 4 de junio, lanzaría la mitad de su flota, 108 aviones en la primera oleada, para atacar Midway y neutralizar sus defensas. El resto permanecería a bordo en reserva, armado con torpedos y bombas perforantes, listo para atacar buques de guerra enemigos si se detectaba alguno. Una vez que la primera oleada informara de la neutralización de las defensas de Midway, un segundo ataque completaría la operación. Entonces, la isla sería invadida. Simple, limpio, decisivo. Había una posibilidad que le preocupaba. ¿Y si había portaaviones estadounidenses operando en la zona? Sus órdenes, emitidas por Yamamoto, eran claras. Si se descubrían portaaviones, serían el objetivo prioritario. Debía atacarlos con todo lo que tenía antes de llegar a Midway. Pero el equipo de inteligencia de Yamamoto le había dicho a Nagumo algo que resultaría fatalmente erróneo. Según le dijeron, no se esperaba que los portaaviones estadounidenses estuvieran en la zona hasta dentro de 2 o 3 días. Reaccionarían al ataque a Midway zarpando de Pearl Harbor, demasiado tarde para interferir en la operación inicial. Lo que el equipo de inteligencia de Yamamoto desconocía, y no podía saber, era que los portaaviones estadounidenses llevaban en alta mar desde el 28 de mayo. Ya estaban allí. Ya esperaban. Ya estaban posicionados, según el frío cálculo de Chester Nimitz, en el lugar y el momento precisos. A las 4:30 del 4 de junio de 1942, la Aikido Butai viró contra el viento y comenzó a lanzar aviones. 108 aviones despegaron de las cubiertas de los 4 portaaviones japoneses en la penumbra del amanecer, se formaron sobre la flota y viraron hacia el sureste en dirección a Midway, a 240 millas de distancia. Estaban liderados por el teniente Hoichi Tomonaga, un aviador experimentado que tenía motivos de sobra para creer que se trataría de un ataque rutinario contra una isla con escasa defensa. En Midway, el radar estadounidense los detectó a las 5:53, cuando los aviones japoneses que se aproximaban aún estaban a 93 millas de distancia. La isla entró en estado de alerta máxima. Se movilizaron todos los aviones estadounidenses disponibles,
cazas para interceptarlos, bombarderos para atacar a la flota japonesa mientras sus portaaviones zarpaban y aviones torpederos para atacar cualquier buque de guerra dentro de su alcance. Lo que siguió fue una carnicería, mayoritariamente estadounidense. Los cazas de la infantería de marina que despegaron de Midway, una combinación de Brewster Buffalo y Grumman F-4F, fueron claramente superados por los escoltas japoneses Zero. En 1942, el Zero era el mejor caza embarcado del mundo. Era más rápido, más maniobrable y estaba mejor armado que la mayoría de los aviones a los que se enfrentó esa mañana. De los 26 cazas de la infantería de marina que interceptaron el ataque japonés, 17 fueron derribados y otros 7 sufrieron daños tan graves que nunca volvieron a volar. A cambio, destruyeron 11 aviones japoneses. El precio fue devastador y el intercambio, insostenible. El ataque japonés impactó Midway a las 6:34. Bombardearon el aeródromo, atacaron el depósito de petróleo, el hangar de hidroaviones y la central eléctrica. Mataron a hombres en tierra. Destruyeron aeronaves y equipos. Pero Midway no era Pearl Harbor. Los aviones estadounidenses se habían dispersado. La isla se había reforzado. Y los activos más importantes, las pistas de aterrizaje, resultaron dañados, pero no destruidos. Tomonaga, que evaluaba los daños desde su cabina, se comunicó por radio con el Kido Butai a las 7. Era necesario un segundo ataque contra Midway. Este mensaje desencadenó una serie de decisiones a bordo de los portaaviones japoneses que, en las 2 horas siguientes, decidirían el curso de la Guerra del Pacífico. Nagumo recibió el mensaje de Tomonaga y se enfrentó a una disyuntiva. Sus aviones de reserva, los que se mantenían en tierra para atacar buques enemigos, estaban armados con torpedos y bombas perforantes, listos para ese propósito. Para rearmarlos y preparar un segundo ataque contra Midway, debía bajarlos al hangar, retirarles las armas antibuque, cargarles bombas terrestres y volver a subirlos a la cubierta de vuelo. Era un proceso que duraba entre 60 y 90 minutos como mínimo. Durante ese tiempo, esos aviones no estarían disponibles para ataques antibuque. Tenía que decidir, rearmarse para Midway o conservar las armas antibuque en caso de que aparecieran portaaviones. En ese momento, aproximadamente a las 7:15, un avión de reconocimiento japonés informó del avistamiento de buques estadounidenses al noreste. El informe era ambiguo. El avión no especificó inicialmente el tipo de buques. Nagumo dudó. Pidió una aclaración. Esperó. Pasaron 10 minutos. Entonces, el mismo avión envió un informe modificado. Podía ver lo que parece ser un portaaviones. Un portaaviones. No 3. Y según las estimaciones de la inteligencia japonesa, ese portaaviones ni siquiera debería estar allí todavía. Nagumo se quedó paralizado. En ese momento, era quizás el comandante naval más poderoso del mundo, al mando de una flota sin igual, y se quedó paralizado. Porque ahora, además del dilema original, rearmarse para Midway o conservar las armas antibuque, tenía un nuevo problema. La primera oleada de atacantes de Midway regresaba con poco combustible y necesitaba aterrizar. No podía aterrizarlos y lanzar un ataque simultáneamente. No podía armar sus aviones de reserva para un ataque antibuque y, al mismo tiempo, hacer frente a la primera oleada que regresaba. Sus cubiertas de vuelo estaban bloqueadas. A las 7:45, tras un frenético debate entre su personal, Nagumo tomó su decisión. Ordenó detener el rearme. Conservaría las armas antibuque. Primero recuperaría a los bombarderos Midway que regresaban, luego rearmaría los aviones de reserva y, finalmente, lanzaría un ataque masivo y coordinado contra el portaaviones estadounidense. Las tripulaciones encargadas del rearme, que ya habían comenzado a cambiar algunos aviones a bombas de ataque terrestre, ahora debían volver a su configuración original. En los hangares inferiores, los aviones Kate armados con torpedos y los Bal armados con bombas se movían, rearmaban y apilaban en un caos apenas organizado. Las armas que habían sido cuidadosamente aseguradas se colocaron temporalmente en la cubierta del hangar, a la espera de la carga final. Por parte estadounidense, el Enterprise y el Hornet ya habían lanzado sus aviones. El almirante Spruance, tras recibir el informe de posición del Kido Butai desde un hidroavión de reconocimiento PBY con base en Midway, tomó una decisión por su cuenta, una que, en retrospectiva, resultó ser una genialidad táctica. Los portaaviones japoneses estaban más lejos de lo ideal para un ataque. Para cuando los aviones estadounidenses alcanzaran el objetivo, el combustible estaría críticamente bajo. El oficial de operaciones de Spruance recomendó esperar, acercarse antes de lanzar el ataque. Spruance se negó. Lanzó inmediatamente, a máxima distancia.
Porque Esperance comprendía algo instintivo sobre la guerra de portaaviones. Cuanto más esperara, más tiempo tendrían los japoneses para encontrarlo. Y si los japoneses lo encontraban antes de que sus aviones los encontraran a ellos, la batalla habría terminado antes de empezar. Los grupos de ataque estadounidenses sobrevolaron 240 kilómetros de desierto pacífico, divididos en bombarderos y aviones torpederos, y se dirigieron a las coordenadas del Aikido Butai. No contaban con escolta de cazas, o casi ninguna. Los cazas Wildcat asignados para protegerlos no podían seguir el ritmo de los bombarderos en picado, más rápidos, y habían perdido el contacto en gran medida. Los escuadrones de bombarderos torpederos, los devastadores, aviones obsoletos que volaban lento y a baja altura para realizar sus ataques, llegarían primero, solos y sin escolta, sobre la flota mejor defendida del Pacífico. Lo que siguió fue uno de los episodios más desiguales y heroicos de la historia militar estadounidense. El Escuadrón de Torpederos 8, del USS Hornet, fue el primero en localizar al Aikido Butai. Los 15 devastadores lanzaron sus ataques. Los 15 fueron derribados. Ni un solo torpedo alcanzó su objetivo. Todos los pilotos y tripulantes del Escuadrón de Torpederos 8 murieron, con una sola excepción, el alférez George Gay, quien sobrevivió escondiéndose bajo su chaleco salvavidas para evitar ser ametrallado, flotando en el agua mientras la batalla se libraba a su alrededor, presenciando el desarrollo de la historia desde la superficie del océano. Escuadrón de Torpederos 6 del Enterprise. Atacado. Derribados en cantidades aterradoras. Sin impactos. El Escuadrón de Torpederos 3 del Yorktown. La misma historia. La misma masacre. El mismo resultado. Las aguas alrededor de la base Aikido Butai estaban salpicadas de restos humeantes, de hombres moribundos, de los escombros de un ataque que, según cualquier criterio convencional, no había logrado absolutamente nada. Excepto por una cosa extraordinaria, accidental, que cambió el mundo. La patrulla aérea de combate japonesa, los cazas Hiro asignados para proteger la flota, había descendido a baja altitud para derribar los aviones torpederos. Habían cumplido su misión con una eficacia terrible. Pero al hacerlo, se habían alejado de la gran altitud donde debían estar para interceptar a los bombarderos en picado. Y a 20.000 pies por encima de ellos, precisamente en ese momento, llegaban los bombarderos en picado. El teniente comandante Clarence Wade M. McCluskey era el comandante del grupo aéreo de bombarderos en picado del Enterprise. Había liderado 33 bombarderos en picado Dauntless SBD del Enterprise y había pasado 45 minutos buscando al Aikido Butai después de que no apareciera en la posición prevista. Se estaba quedando sin combustible. Algunos de sus aviones ya habían alcanzado el umbral mínimo de seguridad para regresar. En unos minutos más, tendría que dar la vuelta. Entonces divisó un destructor japonés solitario debajo de él, que surcaba el azul del Pacífico a gran velocidad, dejando una estela blanca. Se dirigía al nor-noroeste. McCluskey hizo una intuición. Probablemente ese destructor se dirigía a toda velocidad para reincorporarse a la flota principal. Lo siguió. En cuestión de minutos, eso lo condujo hasta el Aikido Butai. Desde 20.000 pies de altura, los portaaviones japoneses parecían juguetes. Ordenados, precisos, girando contra el viento para comenzar a lanzar aviones. Sus cubiertas de vuelo, como pudo observar McCluskey, estaban repletas de aviones, completamente armados, con los tanques llenos y listos para el despegue. En ese momento, los portaaviones se encontraban en su punto más vulnerable, llenos de combustible, de armamento y de aviones listos para el combate, con su patrulla aérea de combate muy por debajo y fuera de posición. McCluskey dividió sus bombarderos. Envió una sección, el Versus 6 del teniente Dick Best, hacia Kaga. Él mismo dirigió la otra sección, hacia Akagi. Casi al mismo tiempo, sin que McCluskey lo supiera, el teniente comandante Maxwell Leslie llevó sobre el Aikido Butai con el escuadrón de bombardeo 3 del Yorktown, 17 Dauntless más, con el objetivo de atacar al portaaviones Soryu. Los tres escuadrones iniciaron sus picados casi simultáneamente. Eran aproximadamente las 10:22 de la mañana. Lo que ocurrió en los siguientes 7 minutos no fue una batalla. No en el sentido convencional. Fue una catástrofe, repentina, total y absoluta. El Kaga recibió 4 impactos directos de bomba en menos de 2 minutos. Las bombas penetraron su cubierta de vuelo y explotaron el hangar inferior, donde aviones cargados de combustible y armados estaban estacionados ala con ala, donde las tuberías de gasolina de aviación corrían expuestas por pasillos de acero, donde torpedos y bombas esperaban ser cargados. El Kaga se convirtió en un incendio.
El fuego se propagó por su interior a una velocidad que desafió la respuesta humana. Explosiones secundarias lo destrozaron desde dentro, cada una alimentando la siguiente, cada una liberando otra oleada de combustible de aviación en llamas. Su capitán murió instantáneamente en la primera explosión. Su tripulación luchó con valentía desesperada, pero fue superada. El Kaga era, en términos prácticos, un barco muerto a los pocos minutos del primer impacto. El Akagi, el buque insignia de Nagumo, desde cuya cubierta se lanzó el ataque a Pearl Harbor, recibió 2 impactos directos. Solo 2. Eso fue todo. Pero esas 2 bombas, que impactaron en una cubierta de vuelo repleta de aviones armados y repostados, cayeron precisamente en el momento en que la cubierta del hangar se encontraba sumida en el caos debido a la interrupción de las operaciones de rearme. Torpedos y bombas que habían sido apartados durante el proceso de rearme yacían en la cubierta del hangar, sin asegurar. La primera bomba los incendió. Las explosiones se propagaron por el interior del Akagi como una sucesión de cargas explosivas. El propio Nagumo tuvo que ser sacado a la fuerza del puente por su personal, ya que el barco se volvió insostenible. Fue evacuado mediante cuerdas a un destructor mientras su buque insignia ardía a sus espaldas. El Soryu recibió 3 impactos directos de los bombarderos Yorktown de Leslie. 3 impactos directos en un barco cuyo hangar estaba en el mismo estado de alerta y con el combustible necesario que sus buques gemelos. Explotó. Ardió. Quedó, al igual que Kaga y Akagi, destruido. 3 portaaviones, 3 de los 4 buques que habían atacado Pearl Harbor 6 meses antes, 3 de las plataformas de aviación embarcada más potentes y experimentadas del mundo, fueron alcanzados fatalmente en un lapso de entre 5 y 7 minutos. El ataque de bombardeo en picado más preciso y devastador de la historia de la guerra naval fue ejecutado por hombres exhaustos, volando aviones obsoletos, sin escolta de cazas, sin coordinación por radio entre los 3 grupos atacantes, sin ningún ensayo para este escenario específico, guiados hacia su objetivo por la estela de un destructor y el instinto del comandante. A media mañana del 4 de junio de 1942, la Armada japonesa había perdido 3 de sus 4 portaaviones. El cuarto, el Iryu, había escapado del ataque inicial, oculto en una sección aparte de la formación, y ahora se preparaba para contraatacar. El avión de Iryu impactó 2 veces al Yorktown. El portaaviones, dañado en combate y aún recuperándose de 72 horas de soldadura de emergencia, sufrió 2 ataques distintos y quedó a la deriva, escorado y abandonado. 2 días después, un submarino japonés lo torpedeó mientras los equipos de salvamento intentaban llevarlo de vuelta a Pearl Harbor. Se hundió el 7 de junio, siendo el único portaaviones estadounidense perdido en Midway. Una pérdida trágica, pero que, según las estadísticas de la batalla, ya resultaba irrelevante. Porque a las 5 del 4 de junio, los bombarderos en picado estadounidenses del Enterprise localizaron al Iryu. Lo alcanzaron con 4 bombas directas. Ardió durante la noche y se hundió a la mañana siguiente, llevándose consigo al vicealmirante Tamon Yamaguchi, uno de los aviadores más talentosos de la Armada japonesa, un hombre que muchos creían que sería el sucesor de Yamamoto, un hombre que prefirió hundirse con su barco antes que abandonar a los marineros que habían luchado bajo su mando. 4 portaaviones. Akagi, Kaga, Soryu, Iryu, el núcleo del Kido Butai. Desaparecido. Junto a ellos, 3.057 marineros y aviadores japoneses muertos. 248 aeronaves destruidas. Y algo menos cuantificable, pero más significativo que cualquiera de estas cifras, la destrucción de la fuerza aérea embarcada más experimentada y curtida en combate del mundo. Los pilotos que se habían entrenado durante años, que habían volado en Pearl Harbor, el Mar del Coral y el Océano Índico, que representaban la experiencia acumulada de una década de desarrollo de la aviación naval japonesa, estaban muertos. Calcinados en las aguas del Pacífico Norte. Desaparecidos entre el humo de sus propios barcos. La Armada de los Estados Unidos perdió 307 hombres, 145 aeronaves, un portaaviones y un destructor. Cuando el almirante Yamamoto recibió los informes de lo sucedido, permaneció en su buque insignia, el Yamato, el acorazado más grande jamás construido, durante varias horas en silencio. Según relatos posteriores, sus oficiales lo dejaron solo en su camarote. Nadie registró lo que pensó durante esas horas. No era un hombre que expresara su dolor públicamente. Pero quienes lo conocieron afirmaron que nunca se recuperó del todo de Midway. El plan en el que había creído, el imperio que había construido, el instrumento de poder que había forjado a lo largo de los años, todo se había derrumbado en una mañana. Continuó luchando.
Yamamoto era demasiado profesional, demasiado disciplinado, demasiado comprometido con su país como para hacer otra cosa. Luchó durante 11 meses más, muriendo el 18 de abril de 1943, cuando cazas estadounidenses P-38, guiados a su ruta de vuelo exacta gracias a información descifrada, derribaron su avión de transportes sobre Bougainville. Era la segunda vez que los criptógrafos de Joe Rochefort habían cambiado el curso de la guerra con información más poderosa que cualquier arma. Pero Midwa ya había resuelto la cuestión fundamental. ¿Quién controlaría el Pacífico? La cuestión de si la guerra que Japón había iniciado en Pearl Harbor era ganable. No lo era. No después de Midwa. No después de la pérdida de 4 portaaviones y la invaluable experiencia humana que se hundió con ellos. Japón podía construir nuevos barcos. No podía, en el tiempo disponible, entrenar nuevos pilotos para reemplazar lo que se había destruido. Los años de experiencia en combate, la habilidad acumulada, el conocimiento institucional del Servicio Aéreo Naval japonés, todo eso murió en el Pacífico el 4 de junio de 1942. Por otro lado, Estados Unidos apenas comenzaba. La capacidad industrial que Yamamoto temía, y que había impulsado toda su estrategia de destrucción preventiva, se ponía en marcha con toda su fuerza. Los astilleros estadounidenses botarían 17 portaaviones y 116 portaaviones de escolta para el final de la guerra. Los programas de entrenamiento de aviación estadounidenses formarían decenas de miles de pilotos. Las cifras de producción de la economía de guerra estadounidense no solo eran mayores que las de Japón, sino que eran de una magnitud fundamentalmente diferente. Japón produjo aproximadamente 600 aviones de combate al mes durante toda la guerra. Estados Unidos produjo más de 9.000. Tras Midwa, Japón seguía siendo poderoso. Seguía siendo peligroso. Seguía siendo capaz de infligir enormes bajas y de luchar con extraordinaria tenacidad y valentía. La guerra duraría 3 años más y costaría millones de vidas. Pero la cuestión estratégica, la cuestión fundamental de quién ganaría, se había resuelto en 7 minutos sobre el Pacífico Central. Estados Unidos pasaría a la ofensiva. Durante el resto de la guerra, la Armada Imperial japonesa lucharía no por la victoria, sino por la supervivencia. Y la distancia entre estas dos posturas, entre una fuerza que lucha por la victoria y una fuerza que lucha por la supervivencia, es la misma que separa Midwa de la cubierta del USS Missouri, donde Japón firmó su rendición formal el 2 de septiembre de 1945. La historia de Midwa se integró en la memoria colectiva estadounidense casi inmediatamente después de su suceso, pero durante décadas su complejidad, la historia de inteligencia, el desciframiento de códigos, la angustia humana que se esconde tras el árido registro histórico, permaneció clasificada. Los detalles del trabajo de la estación HYPO no salieron a la luz por completo hasta años después. Las contribuciones específicas de Joseph Rochefort no fueron reconocidas públicamente hasta mucho después de que mereciera dicho reconocimiento. El propio Rochefort sufrió una injusticia singular. Tras Midwa, los oficiales de inteligencia de Washington, que se habían equivocado respecto a AF, que habían desestimado su análisis y que casi habían disuadido a Nimitz de actuar en base a su información, actuaron en su contra. Mediante maniobras burocráticas que desafían una explicación sencilla pero que reflejan la eterna política del poder institucional, Rochefort fue apartado de la estación HYPO en octubre de 1942, transferido al mando de un dique seco flotante en San Francisco y apartado del trabajo de inteligencia durante el resto de la guerra. En aquel momento no se le concedió la medalla al servicio distinguido por su papel en Midwa. La recomendación fue presentada 2 veces y rechazada 2 veces por el Departamento de la Marina. Lo recibió póstumamente, en 1985, 40 años después del fin de la guerra. Había fallecido el año anterior. Nunca llegó a ver el reconocimiento que la historia finalmente le exigió. Chester Nimitz lideró la ofensiva estadounidense a través del Pacífico, isla por isla, atolón por atolón, hasta que a bordo del Missouri aceptó la rendición de Japón. Fue ascendido a almirante de flota, 5ª estrella, y posteriormente se desempeñó como jefe de operaciones navales. Está enterrado en el Cementerio Nacional Golden Gate de San Francisco, cerca de muchos de los hombres que sirvieron bajo su mando. Raymond Desprouance, el intelectual discreto que tomó la crucial decisión de lanzar el ataque a máxima distancia, que desistió de perseguir a la flota japonesa en retirada cuando una intuición acertada, le indicó que podría estar esperándolo en una emboscada nocturna en superficie. Llegó a comandar en el mar de Filipinas y fue considerado por muchos de sus compañeros como el mejor comandante de flota de la guerra. Finalmente, llegó a ser presidente del Colegio de Guerra Naval,
lo que, para un hombre de su temperamento analítico, parecía casi perfectamente apropiado. George Gay, el único superviviente del escuadrón de torpederos 8 que había presenciado la batalla desde el agua oculto bajo su chaleco salvavidas, sobrevivió a la guerra. Dio conferencias. Contó su historia. Llevó consigo, durante el resto de su vida, el peso particular de la supervivencia, la certeza de que 14 de sus compañeros de escuadrón habían volado hacia la muerte aquella mañana, y que sus muertes, sus ataques aparentemente inútiles y completamente desprotegidos contra los cañones del Aikido Butai, habían obligado a la patrulla aérea de combate japonesa a descender a baja altitud, dejando las cubiertas de vuelo de los portaaviones japoneses desprotegidas desde arriba. No alcanzaron ningún objetivo. No sobrevivieron para saber qué habían hecho. Pero sin ellos, los bombarderos en picado quizás no habrían tenido su momento de gloria. Los Zero podrían haber seguido en altitud. El momento podría haber sido diferente. Los 7 minutos podrían no haber ocurrido. La historia no siempre honra a los hombres que lo hicieron posible, pero los recuerda. Las lecciones de Midwa resuenan en la doctrina militar moderna de una forma que aún sentimos hoy. La primacía de la inteligencia sobre la fuerza bruta. El valor estratégico decisivo de interrumpir las comunicaciones del enemigo. La comprensión de que, en la guerra moderna, saber es más poderoso que tener. Estos no son principios abstractos. Son lecciones escritas en las aguas saladas del Pacífico Norte, en el humo de 4 portaaviones en llamas, en el sacrificio de las tripulaciones de bombarderos torpederos que volaron sin cobertura de cazas hacia la bocana de la defensa antiaérea más poderosa del planeta, sabiendo, lo sabían, que no regresarían. De todos modos, volaron. En definitiva, la batalla de Midwa es lo que es, más allá de toda la estrategia, el descifrado de códigos, el análisis táctico y la doctrina naval. Es la historia de hombres que, a pesar de todo, volaron. El escuadrón de torpederos 8. El escuadrón de torpederos 6. El escuadrón de torpederos 3. Infantes de marina en cazas Búfalo que no tenían por qué enfrentarse a los Zero. Tripulaciones de PBY que localizaron la flota japonesa en la oscuridad e informaron de su posición antes de que nadie pudiera advertirles del peligro. Cada hombre que se subió a ese avión, aquella mañana, en aquellas horas, sabiendo que las probabilidades eran terribles, que la misión lo era todo y que, sencillamente, no había nadie más que pudiera llevarla a cabo. 7 minutos cambiaron el Pacífico. Pero esos 7 minutos se construyeron sobre las horas, los días y los meses que los precedieron. Sobre los hombres en el calabozo. Sobre el almirante que confió en ellos. Sobre las tripulaciones de los portaaviones que soldaron durante toda la noche. Sobre los pilotos de bombarderos torpederos que murieron ahuyentando la cobertura de los cazas. Sobre los pilotos de bombarderos en picado que llegaron justo en el momento preciso, en el lugar preciso, porque un comandante siguió la estela de un destructor guiado por una corazonada que resultó ser correcta. La historia no la hacen las fuerzas. La historia la hacen las personas. Personas que eligen, en el momento crucial, volar a pesar de todo. Si esta historia te conmovió, si el coraje de esos pilotos de bombarderos torpederos, esos descifradores de códigos, esos soldadores exhaustos que trabajaron noche tras noche te impactó de alguna manera, tómate un segundo y dale a me gusta. No te cuesta nada y le indica al algoritmo que historias como esta merecen ser compartidas. Las historias de los hombres y mujeres que la historia casi olvidó merecen ser escuchadas. Si eres nuevo por aquí, bienvenido a Español Historia, el canal donde vamos más allá de los nombres famosos y las victorias oficiales para descubrir las historias ocultas que realmente cambiaron el mundo. Suscríbete para no perderte nada de lo que descubramos próximamente. Y quiero preguntarles algo, porque su opinión es muy importante para nosotros. ¿Qué parte de esta historia les sorprendió más? ¿Fue el descifrado del código por Rochefort y el truco del mensaje sobre la escasez de agua? ¿Fueron los escuadrones de bombarderos torpederos volando sin cobertura de cazas, sabiendo que no regresarían? ¿O fueron los 7 minutos en sí mismos, la velocidad vertiginosa con la que 4 de los buques de guerra más poderosos del mundo dejaron de existir? Cuéntenos en los comentarios. Cada respuesta que dejen ayuda a que más personas descubran esta historia. La próxima vez en Español Historia, les mostraremos una misión tan secreta que a los pilotos no les revelaron su objetivo completo hasta que ya estaban sobrevolando territorio enemigo. Cambió el curso de toda una guerra, y casi nadie en los libros de historia recuerda sus nombres. No se la pierdan. Gracias de corazón, de parte de todos nosotros, por dedicar este tiempo a la historia. Esta comunidad es la que hace posibles estas historias y la que les da importancia. Hasta la próxima.